mucha alegría saludamos a todos los hermanos y continuamos con este devocional diario. La serie que estamos viendo esta semana lleva por título El amor versus el odio. El verso de oración hoy lo encontramos en el precioso Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 22. Los invitamos a leer este versículo con toda oración y en el Espíritu. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Señor Jesús, si yo no hubiera venido. Señor, le amamos en este día. Aquí estamos nuevamente junto a los hermanos, a las hermanas y a todos los auditores para oír su palabra. Amamos su palabra. Gracias, Señor, por estar aquí para oír, sí, su voz. Gracias por haber venido y habernos hablado. Oramos unánimes para que usted santifique nuestros oídos y nuestros oídos sintonicen con la esfera celestial. Y también oramos por nuestros ojos para que nuestros ojos sean ungidos y podamos ver claramente el reino de los cielos. Le amamos por este versículo. Gracias, Señor, por hablarnos una vez más. Hoy presentamos Tenemos que oír y ver. Ayer veíamos que si el mundo aborreció al Señor, el mundo también nos aborrecerá. Si el mundo odió al Señor, el mundo también nos odiará. Si el mundo persiguió al Señor, el mundo también nos perseguirá. ¿Por qué? Porque nuestros valores son diferentes, nuestros objetivos son distintos, la forma en que vemos las cosas son totalmente diferentes. En Juan capítulo 15, verso 21 dice: «Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado». El mundo persigue al Señor y nos persigue a nosotros porque llevamos algo muy importante. ¿Qué es lo que llevamos, queridos hermanos? Pues llevamos el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, su nombre, su precioso nombre. No hay otro nombre igual. Llevamos este nombre esculpido en nuestros corazones, en nuestro interior. ¡Qué precioso nombre! Y es porque el mundo no conoció a Dios. El mundo siempre atacará a los que representan a Dios, a aquellos que expresan a Dios. Ahora, ¿eso es un problema para nosotros? Por supuesto que no, no es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos y nos fortalecemos en una esfera celestial, en una esfera de amor, que es la vida de la iglesia. Porque nosotros vivimos en un ambiente donde nos amamos los unos a los otros. Oremos por esto. Tenemos que orar siempre, porque se cumpla la voluntad de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Si nos persiguen, no nos vamos a hacer problemas, porque del Señor ganamos fuerzas para enfrentar este mundo que nos odia. Nosotros hacemos testimonio de que no pertenecemos a este mundo, porque el mundo está en contra de todo lo que es Dios. El verso 22 dice: «Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado». Es decir, no tienen disculpa por su pecado. El mundo no conoció a Dios. Y está bien,
si es que nadie les hubiera hablado antes. Es porque ellos no sabían, estaban en la total ignorancia. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. En otras palabras, dice el Señor, pero ahora yo les he hablado. Y lo que ellos tenían que hacer era aceptar. Pero ahora no tienen disculpa por su pecado, porque ahora ya no están más en la ignorancia. Y aquí hay un principio muy importante, y es que cuanto más conocemos de la palabra del Señor, más amamos al Señor, más reaccionamos positivamente a la palabra del Señor. Ahora, si nosotros conocemos más al Señor y lo rechazamos, entonces el pecado está en nosotros, porque ahora ya no podemos hablar y decir, yo no sabía nada. Antes podíamos hablar, yo no sabía nada, pero ahora ya no podemos hablar así. Tal vez usted diga, ya entonces, de aquí en adelante yo no quiero saber nada más y prefiero quedar en la ignorancia y así no voy a tener más pecado. Pero ¿qué sucede con eso? Si este pensamiento permanece, entonces no disfrutarás más de Dios. Y eso significa que todavía estás aferrado a este mundo. Miren, tuve comunión con algunos hermanos y hermanas y estábamos viendo ciertos problemas que había en sus vidas. Yo les dije, hermano, hermana, tienen que orar, oren, tienen que orar. Y uno dijo, no quiero orar. No quiero orar porque el Señor me dirá un rotundo no. Aquí el hermano prefiere no orar para no oír lo que tiene que hacer. Mas la realidad es que él ya está sabiendo todo. No hay excusa. Y no adelanta a huir. Él ya lo sabe y no tiene sentido ahora huir de eso. Entonces, aquí dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen disculpa por su pecado. Luego los versos 23 y 24 del capítulo 15 de Juan, que es bueno también que prestemos atención a esto, queridos hermanos. Dice, el que me odia, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras como ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Y ahora las han visto y también han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Este versículo 24 es un complemento del versículo 22. Miren lo que decía el 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Y el verso 24. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras como ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Son un complemento, el 22 y el 24. Aquí tenemos dos puntos importantes. Primero, el Señor habló y luego hizo obras que ningún otro hizo. Miren, el asunto de hablar es una cuestión de oír, hablar y oír. Pero respecto de lo que el Señor hizo, es un asunto de ver las obras que Él hizo. Es decir, aquí tenemos el oír y también el ver. Queridos hermanos, el Señor no solo nos habló, Él también hizo muchas obras. Hizo obras que las personas podían ver. Mas lo que acontece también aquí es que hubo personas que oyeron, pero no creyeron. Y hubo otras gentes que vieron las obras, pero no creyeron. Nosotros, amados hermanos, queridas hermanas, tenemos que mirar
cuál es nuestra real condición. Vamos entonces a ir delante del Señor para que Él nos alumbre y podamos aprovechar todas las circunstancias. ¿Para qué? Para ganar más de Cristo. Alabamos al Señor por su palabra. Él dejó estas palabras allí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y estamos profundizando en cada uno de sus versículos. La palabra del Señor nos da vida, porque la palabra de Él que nos habla son espíritu y son vida. Y es lo que necesitamos todos los días para ser suplidos y fortalecidos para enfrentar a este mundo. Alabado sea el Señor. Que todos tengan un día lleno de la presencia del Señor, lleno del hablar de Él a nuestras vidas. Amén.